Análisis del producto tecnológico. Recuerdo que hace unos años me encontraba en mi casa, cuando un temblor muy fuerte me sacudió. Al principio no sabía qué pasaba. Se afectó el suministro eléctrico y por consecuencia me quedé sin internet. Tuve que encender la radio con pilas para saber qué sucedía. Yo me encontraba en el transporte público. El camión se movía de un lado a otro, los árboles se sacudían y las casas y edificios también. La gente iba y venía muy asustada. Con el paso del tiempo me di cuenta de la magnitud del movimiento. Fue muy fuerte y me sentí triste, pues algunos familiares, amigos y compañeros perdieron su casa. Las construcciones como carreteras, puentes, escuelas, edificios y casas sufrieron daños por el movimiento que vivimos ese terrible 19 de septiembre de 2017. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Es un gusto para mí estar aquí de nuevo. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Tecnología de primer grado. Soy la profesora Laura Gaviño Cárdenas y quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud. Por lo que les recomiendo que deben lavarse las manos al menos 20 segundos, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. En esta ocasión me acompaña el profesor Vicente Jorge Salgado. Gracias, Laura. ¿Qué les parece si damos inicio a la sesión de hoy? Pues tenemos muchas cosas que aprender y poco tiempo. En esta sesión realizaremos el análisis sistémico de un producto y sus servicios tecnológicos. En él veremos cómo se relacionan los recursos naturales y sociales. De esta manera podremos comprender las consecuencias de las creaciones técnicas. ¿Ya tienen listo su material? Recuerden que deben tener a la mano su cuaderno, lápiz y bolígrafo. Ahora sí, para iniciar con el tema, vamos con el profesor Vicente. ¡Comencemos! Gracias, Laura. No olviden tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego habrá oportunidad de discutirlas con su profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? Espera. Vicente, ¿qué les parece si primero les recordamos a las alumnas y a los alumnos lo que vimos en la sesión anterior? Hace rato hablábamos de cómo vivimos el sismo del 19 de septiembre del 2017. Una de las consecuencias de todo ello fue el derrumbamiento de estructuras arquitectónicas en diferentes partes del centro y sur del país. Surge un gran problema derivado de esta situación, la generación de escombro, que, como vimos en la sesión pasada, representa un tipo de residuo difícil de procesar. Y aparecieron diversos problemas técnicos como consecuencia de estos materiales, no tan fáciles de manejar. Antes de cualquier proyecto técnico, es necesario llevar a cabo un análisis sistémico en el que se considere el contexto, la aplicación del producto y sus consecuencias. Así es, Vicente. Pero antes de entrar en el tema, ayúdame a formar una torre con estas piezas. De acuerdo, pero veo que tienen un letrero. Sí,
Cada una de ellas representa un elemento del análisis sistémico a considerar. Les explico. Para hacer un análisis sistémico se deben considerar todos los aspectos que involucran en las creaciones técnicas. Cada uno de ellos se consideran elementos importantes para la realización de un proyecto técnico. De acuerdo. Tengo el primer bloque que dice contexto social y lo voy a poner, ¿vale?, como primera pieza. Muy bien. De este lado tenemos el contexto natural. Yo lo voy a poner aquí. ¿Qué te parece? Bien. Yo tengo antecedentes técnicos. Lo colocaré aquí. Muy bien. De este lado yo tengo los consecuentes técnicos. Lo voy a poner aquí. Y también tengo el impacto social. Y por último, tengo el impacto natural. El orden de las piezas no es tan importante. Lo que importa es considerar cada uno de estos aspectos que engloba el análisis sistémico. Por ejemplo, si esta pieza se mueve, toda la torre cae. Eso quiere decir que cada uno de estos elementos se deben de considerar y se deben de hacer de una manera muy específica. Si una de estas piezas falla, falla todo el sistema. ¿Es correcto? ¿Qué te parece si lo volvemos a armar ahora de una manera correcta? Vale, me agrada la idea. Voy a poner este aquí. Y los consecuentes técnicos de este lado. Este que es el impacto natural, lo voy a poner de esta manera. ¿Y cuál es la que tienes por ahí, Vicente? Tenemos el impacto social. Perfecto. Por favor. ¿Te ayudó? Por favor. Vamos a ponerlo aquí. En esta forma ya quedaron bien definidos cada uno de los elementos y entonces nuestro análisis sistémico queda bien hecho. En un análisis sistémico se analiza de qué forma se relacionan la sociedad, la naturaleza y la técnica en el desarrollo de un proyecto técnico. Por ejemplo, la sesión pasada hablamos del concreto y el adobe, que son insumos para la construcción de casas, carreteras y edificios. Ahora usaremos la maqueta de la sesión anterior para ejemplificar un análisis sistémico. ¿Recuerdan que usamos esta maqueta de la selva? Vamos a hacer un análisis sistémico de un hotel en la selva lacandona. Bien, previo al proyecto es necesario llevar a cabo una serie de estudios que permitirán determinar la viabilidad de dicho proyecto, que son los títulos que tenemos aquí, ¿recuerdan? El número 1 son los antecedentes técnicos. Después tenemos el contexto social. También tenemos el contexto natural. Y también tenemos los consecuentes técnicos, así como también el impacto social y el impacto natural.
El proyecto a realizar consiste en la construcción y operación de un hotel en el estado de Chiapas, en el sureste del país, dentro de una implantación de selva y con una ubicación geográfica reconocida turísticamente. La idea surge de ofrecer al turista un lugar donde pueda disfrutar de la naturaleza, el aire puro, las maravillas naturales del lugar, sin perder o sacrificar las comodidades que ofrece el hotel. Realizar el proyecto dentro de la selva tiene la finalidad de cubrir una nueva tendencia del turismo y que ha tenido un crecimiento importante en los últimos tiempos, superando incluso al del turismo en general. ¿Qué te parece si antes de empezar vamos a ver la información que nos tiene TR06? De acuerdo. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Quiero compartirles estos datos interesantes. La selva lacandona cuenta con una megadiversidad: 625 especies de mariposas, 114 de mamíferos, 345 de aves y 84 de reptiles, además de 3.400 especies de plantas, de las cuales 160 se pueden encontrar en una sola hectárea y en conjunto representan el 15% de los vegetales que existen en México, entre los que sobresale por rara la flor lacandonia chismática, única entre 250.000 plantas descritas. Lo anterior, junto con los servicios ecosistémicos, muestra la exuberancia de la selva lacandona, que discurre en una superficie de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente del estado de Chiapas, en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla, Tenejapa, Marqués de Comillas, Zamora, Pico de Oro y Benito Juárez. Hasta pronto. Gracias TR06 por esos datos tan interesantes que siempre nos compartes. Ahora sí, es momento de desarrollar los elementos del análisis sistémico. El primero son los antecedentes técnicos. En este punto debemos de investigar los antecedentes del producto técnico que queremos mejorar, como su función, su funcionamiento, forma, tamaño, entre otros aspectos. En este caso tenemos el hotel en la selva lacandona. Te entrego estos y ponemos En el hotel. este caso retiramos parte de la selva para nosotros poner nuestro hotel y hay que tomar muy en cuenta que debemos de investigar los antecedentes, es decir, qué existe ya que podemos utilizar para realizar nuestro hotel. Por ejemplo, si es en la selva podríamos tomar en cuenta el ecoturismo, ¿no, profesor? Es correcto, maestra. Como segundo punto tenemos nosotros el contexto social. En este caso, el hotel se construirá dentro de la selva lacandona. Por lo tanto, se deben considerar las actividades económicas, relaciones sociales y la cultura de las comunidades que habitan esta zona. Exacto, profesor. En el contexto natural se consideran las fuentes de recurso y disponibilidad de los materiales, ya que estos se transformarán en productos y satisfacen las demandas de los turistas, así como cuidar los recursos naturales, preservarlos para las generaciones presentes y futuras de las comunidades a través de regulaciones que impidan el abuso o su explotación. Como cuarto paso tenemos los consecuentes técnicos. Tanto el transporte como los accesos deben ser adecuados y bien planeados para que las actividades que se pretendan generar para los turistas sean seguras y amigables con el ambiente. Así es, profesor. En este caso estamos poniendo las vías de comunicación, carreteras y tomando en cuenta el aspecto natural. En el impacto social representa un beneficio económico, pues genera la actividad turística, repercute en la creación de nuevos empleos, así como en el incremento de la afluencia turística. Es importante que se logre integrar a la población local al proyecto y evitar segregación social. En este caso ya existían comunidades y tenemos que integrarlas a todo el complejo que se hará. Muy bien. Como sexto punto tenemos el impacto natural. Es importante mencionar
que hablamos de turismo ecológico y consiste en la convivencia amigable con la flora, fauna del lugar, así como el cuidado del agua, el suelo y el aire. De esta forma, hemos concluido la explicación referente al análisis sistémico, enfocada a la creación de una zona hotelera en el interior de la selva lacandona. Recuerden que este tipo de análisis es necesario realizarlo con cualquier producto o servicio que se desee desarrollar. Pensemos, por ejemplo, en un lápiz. ¿Cuál será su impacto natural? ¿Cuáles son sus consecuentes técnicos? ¿Cuáles son sus antecedentes técnicos? ¿En qué contexto social se usará? Este objeto o cualquier objeto que les parezca muy sencillo requiere de un análisis sistémico. Ahora vamos a escuchar la recomendación lectora del día de hoy. Con mucho gusto. En la novela titulada Huatulqueños se revela la devastación ecológica en Oaxaca, México. En la novela queda registrada la inoperancia para combatir la deforestación, muchas veces perpetrada por los mismos habitantes que gozan de estos recursos. Huatulqueños rescata la historia transcurrida en una región del país como Huatulco, Oaxaca, y por azares de la modernización y el desarrollo turístico, está asistiendo al oportunista desgajamiento de sus entrañas. Huatulqueños narra la preocupación por el resguardo de los recursos naturales y cumple la extraordinaria función de entrar a esa dualidad de expresar de manera civil y cultural de lo que fue y será Huatulco. Qué buena recomendación lectora del día de hoy, Vicente. Muy adecuada al tema. Ahora los invito a que veamos el siguiente video. Oh. Hola Jess, ¿qué estás haciendo? Ah, hola Chris. Fíjate que estoy regando unas plántulas. ¿Unas qué? ¿Unas espátulas? No, plántulas. Son como plantitas bebés. Las plantas en sus primeros momentos de desarrollo, desde que la semillita germina hasta que le salen las primeras hojas verdes. ¿Y son para el huerto del programa? Por el momento sí, pero mejor piensa en grande, Chris. Algunas de estas plántulas llegarán a ser enormes árboles. Y mira cómo comienza todo, con una plantita indefensa a la que hay que cuidar con mucho cariño. Pero para eso seguramente tendrá que pasar mucho tiempo. Lo verán nuestros nietos o algo así. ¿No crees que es mejor plantar ahora para que en el futuro nuestros nietos puedan tener esos grandes árboles? Tienes razón. Además, cada vez existen menos árboles en el planeta. En muchos lugares de la ciudad los han ido quitando con pretextos absurdos. ¿Quieres decir que un árbol que tardó 100 años en crecer, lo quitaron sin razón? Sí, qué coraje, ¿no? Deberíamos hacer algo al respecto. No podemos seguir talando árboles por todos lados. Mira, aunque a veces parezca obvio, quizá no sepamos qué tan importantes son los árboles en nuestras vidas. Tal vez esto ayude. Mira, para empezar, los árboles producen oxígeno, absorben dióxido de carbono y con esto ayudan a combatir el efecto invernadero. Los árboles, además, ayudan a prevenir la erosión del suelo. En zonas donde hay laderas o pendientes se produce un lento corrimiento del suelo y ellos contribuyen a mantenerlo en su lugar. Conservan la humedad del suelo gracias a sus raíces y sedimentos. Los árboles son hogar, refugio y fuente de alimento. Para muchos animales son fundamentales para vivir. Sin árboles, ardillas, insectos y miles de pájaros no tendrían dónde habitar. También producen semillas y frutos que son una importante fuente de alimento para muchos animales. Sin árboles, no podríamos disfrutar de la gran variedad de frutas que comemos a diario, como manzanas, peras, naranjas o plátanos. Y por si fuera poco, los árboles proporcionan madera. Es difícil mirar a nuestro alrededor y no encontrar algún objeto hecho de madera. Muebles, material para la construcción, herramientas, lápices. Pero lo más importante de todo es que los árboles purifican el aire. Absorben gases y olores contaminantes como el dióxido de azufre, el ozono y el amoníaco a través de sus hojas, corteza o raíces. Y de esta forma contribuyen a mantener el aire limpio. Tienes razón, Jess. A veces se nos olvida lo importantes que son los árboles en nuestras vidas. Son seres vivos que merecen nuestro respeto. Yo pienso que antes nuestros papás y abuelos se preocupaban más por nuestros árboles. Por ejemplo, ¿no dicen que para dejar huella en el mundo tienes que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol? Bueno, pero ya en serio, los árboles forman parte de todo un complejo sistema que mantiene la vida en el planeta.
Y en un sistema, cada parte es importante. Todas están en relación. O sea que si nos deshacemos de muchos árboles, ese sistema del que hablamos comenzará a fallar. Exactamente. Eso nos afectará muchísimo. Llegamos al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos. Se retomó el tema de las sesiones pasadas, que fue las consecuencias sociales y naturales de las creaciones técnicas. También se habló de la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. Se puso de ejemplo la construcción de un hotel. Se realizó el análisis sistémico de productos tecnológicos con las consecuencias sociales y naturales de las creaciones técnicas. Se explicó en qué consiste el análisis sistémico y algunos elementos que se consideran en este tipo de análisis. Ahora les toca a ustedes, comenten con su profesora o profesor el análisis sistémico de algún proyecto técnico que implique un producto o servicio que sea de su interés. No olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas